amor. Abraza con amor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón.
La semana pasada estuvimos hablando acerca de los beneficios de meditar en la palabra de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando del Salmo capítulo 1, hablando que estamos leyendo los salmos, estamos leyendo el Salmo 119, que es el salmo más largo, más grande de toda la Biblia. Es el capítulo más grande de toda la Biblia. Y la semana anterior estuvimos hablando acerca de que cuando hay una persona que medita en la palabra de Dios, es una persona que tiene firmeza y es una persona que tiene estabilidad. Y hablábamos de ese salmo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y luego decía ese salmo: será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el resto de los versículos habla acerca de los malos. No así los malos, a ellos no les va a ir como aquellos que meditan en la palabra de Dios. Y hablábamos acerca de aquellas personas que de pronto estaban en inestabilidad, personas que de pronto eran ambivalentes o personas que emocionalmente estaban no firmes. Y decíamos que el secreto para la firmeza, el secreto para la fidelidad, para la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual, tiene que ver con aquello con lo que alimentamos nuestra alma. Y hablábamos que el alimento del alma son los pensamientos. De la manera en la que nosotros pensamos, entonces es la manera en la que nosotros alimentamos nuestra alma. En esta mañana quiero pues aprovechar que es el mes de la Biblia. Este mes es el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Quiero aprovechar en este día también para volver a recordar otro de los beneficios de meditar en la palabra de Dios. Y el beneficio que vamos a hablar en esta mañana de la palabra de Dios tiene que ver con la sabiduría. Sabe que Dios tiene hijos sabios. Dios no tiene hijos necios. El Señor tiene hijos inteligentes. El Señor tiene hijos con entendimiento. Ellos entienden, ellos aprenden a discernir los tiempos. No son personas que se dejan mover por las emociones, aun cuando las emociones quieran embargarlos. Son personas que realmente tienen sabiduría. Ellos toman decisiones con sabiduría, con inteligencia y con entendimiento. Pagan el precio del tiempo. No son alocados, no son alocados. Son personas que no se dejan llevar por la venganza, por la ira o por el enojo. Son personas que esperan en el Señor en sabiduría y en entendimiento. Ahora, ¿qué tiene la palabra que da sabiduría? ¿Qué tiene la Biblia que a nosotros nos puede dar entendimiento para vivir en un mundo lleno de caos? ¿Qué tiene la palabra de Dios? ¿Por qué será? ¿Por qué será que siempre a la Biblia la han quemado a través de las generaciones? Pero usted no ve que queman un libro del Mormón. Usted no ve que queman una atalaya. Pero sin embargo siempre quieren quemar la Biblia. Usted no ha visto que persigan a los musulmanes, pero a los cristianos sí los persiguen. ¿Qué tiene el pueblo de Dios que los otros no tienen? Pues tienen la verdad. Porque la verdad es temible, porque la verdad hace libre. Entonces, mis hermanos, ¿qué tiene la palabra de Dios que nos da sabiduría y que nos da entendimiento? Bueno, déjenme decirles qué es lo que tiene la palabra de Dios para darnos a nosotros sabiduría y entendimiento. Y vamos a estudiar y vamos a sustentar esta meditación de la palabra en el Salmo 19, versículos 7 y 8. Ellos son los dos pasajes principales. El versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta. Lo primero que debe de llamarnos la atención en esta parte que leemos es que la Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta. Y luego dice qué es lo que lo hace perfecta, qué es lo que hace que este libro sea perfecto. La palabra que meditamos es una palabra perfecta porque tiene esta virtud: convierte el alma. Hermanos, cuando hay una persona que medita en la palabra, es una persona que sabe hacerle frente a los problemas. Cuando hay una persona que está en la palabra, es una persona que cambia, es una persona que se moldea, es una persona que se transforma. La palabra convierte al alma, lo cambia. Hay muchas personas que han dicho una oración de fe. Hay muchas personas que han repetido y han dicho: Jesús, sé mi Señor. Pero son personas que no van a la palabra. Y como no van a la palabra, son personas que no están convertidas. Ellos creen que son hijos de Dios, pero en realidad no lo son.
Porque ellos no son transformados, ellos no son cambiados, siguen siendo los mismos infieles, siguen siendo los mismos que roban, siguen siendo los mismos que llegan tarde, que no cumplen la palabra, siguen siendo los mismos mentirosos. La palabra de Dios tiene la virtud de que es perfecta. Y su perfección se ve no tanto en la manera en que ha sido escrita, sino que su perfección se ve en que ella convierte el alma. Ella convierte el alma, transforma a la persona, transforma a la persona. Queridos hermanos, tal vez haya aquí una persona que es un gerente, o tal vez haya aquí una persona que administra un negocio pequeño. O tal vez haya aquí una persona que simplemente tiene pocos recursos y no sabe qué hacer con esos recursos. Mira, necesitamos todos que nuestra alma se convierta. Y la única manera de que el alma se convierta, la única forma en que el alma cambie es a través de la palabra. Así es que quiero aquí apalancar esta primera parte con algo que escribió Moisés en Deuteronomio capítulo 17. Los versículos del 18 al 20. Dice la palabra de Dios que el Señor le reveló a Moisés que iba a haber un día en que se iba a levantar un rey dentro del pueblo de Israel. Y viene aquí el Señor le dice lo que ese rey tenía que hacer. Sí, tú administrador, tú hombre de casa, sí, tú una persona de a pie que tienes que administrar algo. Mira lo que la palabra del Señor dice. Ella es perfecta y ella convierte, transforma el alma. Y el alma de un rey tenía que ser transformada y tenía que ser cambiada. Dice la palabra del Señor: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Ahora me entienden por qué cuando hacemos los devocionales, los hermanos que están en los grupos de discipulado, les decimos: usted tiene que hacer una copia de la Biblia, de la palabra, de lo que usted lee. Usted viene y tiene que escribir, no en el iPad, no en una computadora, sino a mano. Entonces la palabra del Señor dice que el rey tenía que escribir para sí un libro, una copia de esta ley, una copia de la palabra de Dios, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Estamos allí bien. La Biblia no es para tenerla guardada. Oh, cuánto amaría, cómo cambiar a nuestro corazón para amar a la palabra como muchos aman este aparato. Sí, hermanos, no es el 17, es el 8. ¿Saben que cuando se nos olvide ese aparato, nosotros nos regresamos de la oficina a verlo? Cuando se olvide ese aparato y estamos ya en el parqueadero, hermanos, nos bajamos del parqueadero, vamos corriendo a verlo. Pero ¿cómo sería si nosotros tuviésemos ese mismo respeto, ese mismo honor, esa misma entrega por la palabra de Dios? Oigan, mis hermanos, yo sí pienso en lo siguiente. Saben que nosotros le acomodamos y les presentamos los textos. Entonces, como presentamos los textos, nadie, hay una buena parte que no trae la Biblia. Hay una buena parte que no trae la Biblia física. ¿Para qué la voy a traer si pesa mucho? ¿Para qué la voy a traer si realmente me presentan allí en la proyección? No hay ningún problema. Pastor, y ahora en la era digital, usted que se complica para traer la física. Mis hermanos, algo tiene la Biblia en físico que no tiene el teléfono celular. Amados hermanos, la palabra del Señor dice que hay que hacer una copia. Hermanos, si no debemos de olvidarla, debemos de retenerla en el corazón. Y luego el versículo dice: y cuando se siente, y lo tendrá consigo, gracias. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días. Gracias, hermanos. Nuestros hermanos de los de 60 y piquito, todos los días de su vida. Los niños, todos los días de su vida. El adolescente, todos los días de su vida. El joven, todos los días de su vida. Hermanos, la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Y miren, y me encanta la siguiente frase: para guardar. ¿Pueden repetir esa palabra que dice allí? Para guardar. Gracias, hasta ahí nomás, hasta allí nomás. Quería hacer énfasis en la palabra
todas, no solo los salmos, que me he encontrado con algunos por allí, que me dicen que solamente leen salmos, que no les gusta el Antiguo Testamento, que como entonces no les gusta, solamente va lo que les gusta, solamente leen lo que les gusta. Entonces generalmente solamente leen salmos y proverbios, o sea que del Salmo 23 no pasan. Entonces cuando se les dice hay que leerla toda, ellos dicen, ay, pero qué pereza, pastor, leerla toda. ¿Saben que nosotros estamos bendiciendo al país cuando leemos la Biblia? ¿Sabían ustedes que aquí en el Ecuador es uno de los países en Latinoamérica que tiene uno de los más bajos porcentajes de lectura? Ecuador. Pero cuando hay una iglesia que lee por lo menos la Biblia, hermanos, usted está leyéndose 66 libros de la Biblia al año. Usted se está leyendo una biblioteca porque la palabra Biblia viene de la palabra biblioteca. Y usted tiene que leerla toda, no solamente lo que le gusta. Por eso es que usted ama las palabritas, que yo les llamo el horóscopo cristiano. ¿Por qué? Porque usted va a las palabritas que venden en la librería cristiana y usted saca, a ver, Señor, dame tu palabra el día de hoy. Y para que usted la saca, ¿no? ¿No le parece que es como el horóscopo? Bueno, ahora nadie ve el horóscopo, ¿no? Yo estoy hablando de mi vida pasada, de mi vieja vida. No la leía tampoco nada de esas cosas, hermanos. Pero la Biblia dice para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque la Biblia transforma el alma. ¿Sabes por qué no cambias? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu Biblia? ¿Sabes que cuando hay una Biblia desgastada es porque tú tienes una vida fortalecida? Pero si tú tienes una Biblia inmácula, que nunca la lees, que nunca meditas en ella, entonces esa es la razón por el estado de tu vida. En la vida siempre hay problemas, en la vida siempre hay dificultades, en la vida siempre hay desafíos. Créame, en la vida siempre hay malas noticias. Si tú estás esperando buenas noticias, te cuento que no las vas a tener, pero la palabra del Señor dice que el que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. En Él correrán ríos de agua viva, en Él siempre habrá gozo, siempre habrá tranquilidad, siempre habrá palabra de fe. Queridos hermanos, entonces, claro que sí, la Biblia da sabiduría, la Biblia da inteligencia, la palabra de Dios da eso porque es perfecta, ella convierte el alma. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios, hermanos, es fiel. Miren lo que dice luego. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué significa fiel? Que permanece para siempre, todo lo que en ella está se va a cumplir. El testimonio de Jehová es fiel y ¿sabe qué? Hace sabio al sencillo. Cuando hay una persona que se acerca a la Biblia con sencillez y esa persona va delante de Dios, esa persona va a ser sabia. No porque va a tomar decisiones por sí mismo, sino que va a ser esa persona que dice, escrito está, todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. Y de pronto hay alguien aquí que diga, pastor, ¿sabe qué? Mire, no, la Biblia no se va a cumplir todo eso. Le voy a contar una historia histórica y bíblica a la vez. Mateo capítulo 24, el versículo 1. Esta es una historia muy conocida. Es la última vez que Jesús va a ir al templo. Jesús jamás va a regresar al templo. Es la última vez que Él está en el templo. Y en Mateo capítulo 24 sucede lo siguiente. El versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Vamos a parar hasta allí y luego vamos a ir al versículo 2. Explico. Los discípulos le dicen a Jesús, mira Jesús, qué hermoso templo que nosotros tenemos. Mira Jesús, qué maravilloso. ¿Cómo es que tú no vas a regresar a este templo si este templo es considerado una de las maravillas de la época? Y es la verdad. Este templo, mis queridos hermanos, no era el templo de Salomón.
El templo de Salomón, que él lo construyó en el Antiguo Testamento, había sido destruido, hermanos. Ese es el primer templo. El pueblo judío es llevado al cautiverio y el templo es destruido. Y luego cuando ellos regresan del cautiverio, en el tiempo de Josué y en el tiempo de Zorobabel, entonces se reconstruye, se levanta nuevamente el templo, y ese es el segundo templo, hermanos. El templo que está hablando aquí es el tercer templo, y ese tercer templo quien lo hizo fue Herodes el Grande. Cuando está hablando aquí de este templo, no está hablando del templo de Salomón, ni del templo de Zorobabel, de Esdras y Nehemías. No, está hablando del templo que reconstruyó, que levantó Herodes el Grande. Oiga, y este templo tenía las siguientes particularidades. En primer lugar, este templo había sido construido con grandes y enormes rocas, piedras. Había sido cubierto con oro, hermanos. Entonces Herodes el Grande tuvo esta idea y él recubrió el templo con oro puro lo recubrió. Lo segundo que Herodes el Grande hizo fue que en aquellos lugares donde no podía recubrir con oro, ¿sabe lo que hizo? Él trajo mármol finísimo, mármol blanco. Entonces cuando el sol salía y se resplandecía sobre ese templo con esas enormes construcciones, enormes rocas, y el sol le daba al oro, oiga, ese templo era glorioso, iluminaba. Cuando no había solamente un resplandor nada más, entonces el mármol hacía a la distancia dar la idea, la imagen que era un templo esplendoroso, que brillaba, era algo glorioso, la santidad de Dios allí. ¿Y saben qué? Dios, hecho hombre, Jesucristo, no se sorprende por aquello, y mire lo que dice el versículo 2. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? ¿Veis el oro? ¿Veis el mármol finísimo, blanco? ¿Ves las grandes piedras? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y listo, estamos hablando que la palabra de Dios es fiel, hace sabio al sencillo. Cuando hay una persona sencilla que escucha la palabra de Dios, esa persona no duda y esa persona dice: si está escrito es porque se va a cumplir. Les sigo contando la historia. Miren, mis queridos hermanos, cuando Jesús dijo esto era aproximadamente el año 30 después de Cristo. Pasaron 40 años, en el año 70 después de Cristo. Él ya había sido crucificado, él ya había resucitado y está a la diestra del Padre. En el año 70, el pueblo de Israel, hermanos, es un pueblo que siempre ha estado en guerra hasta el día de hoy. No hay nada que hacer, que es el pueblo de Dios, debido a que él, no porque pelea, sino porque Dios lo respalda. Oiga, sí, recientemente bombardeó a otro país por allí y ahora anda en algunas cosas allí. Ellos siempre han vivido de esta manera, siempre. Así es que en el año 70 es una de esas ocasiones donde el pueblo viene y se levanta. El pueblo de Israel se levanta, Jerusalén se levanta contra el imperio romano. Hay una revuelta en el año 70 y en ese año viene a aparecer un general del ejército romano, Tito, así se llama este general, el general Tito. Oiga, era un general que luego se convierte en emperador del pueblo de Roma. Este hombre tiene la orden que tiene que ir a Jerusalén y tiene que sitiarla y tiene que conquistarla. Hermanos, pero como Israel es un pueblo que pelea, ese sitio de Israel demoró demasiado tiempo. Y ustedes saben que cuando se extiende el tiempo, los ánimos se caldean. Todo el ejército estaba enardecido porque no podía conquistar a Jerusalén. Así es que cuando la conquistan, el pueblo estaba tan exacerbado, tan llevado por las emociones, que el pueblo destruyó la ciudad de una manera desastrosa, valga la redundancia. La destruyó de una manera bárbara. Cuando el pueblo de Israel vio que estaban ya tomados, asediados, ¿sabe lo que hace el pueblo? Los que quedaron en Jerusalén van y se refugian en el templo. Cuando se refugian en el templo, hermanos, entonces sucede algo que Tito no quería.
Porque Tito no pensaba destruir el templo, él lo quería conservar porque era algo maravilloso, pero Jesús había dicho una palabra: no quedará piedra sobre piedra. Lo que Tito no contaba es que como el ánimo de todos del ejército estaba caldeado, entonces había uno que estaba borracho, o mejor dicho, algunos, estaba ebrio. Dice la historia que había un soldado que estaba ebrio, y en medio del enojo, bien dice la palabra de Dios, hermanos, que no hay que embriagarse, porque solamente eso trae disolución y problemas. Este hombre ebrio viene, quema el templo, le prende fuego. ¿Y usted recuerda con qué estaba recubierto el templo? Con oro. Hermanos, el fuego era tal que el oro se derritió. El oro se derrite, y cuando el oro se derrite, el oro viene a caer allí en las juntas, viene a caer allí en esas uniones de las grandes piedras, y comenzó el oro a meterse por allí. Entonces viene y Tito dice: oigan, yo no voy a dejar que el oro se pierda. Para sacar el oro, desmantelaron piedra sobre piedra. Miren cómo se cumple de manera literal. Oiga, la operación que estos hombres hicieron de desmantelamiento fue tan prolijo y tan efectivo que hasta el día de hoy no se conoce con exactitud dónde están los cimientos del templo. Hasta el día de hoy. La palabra de Dios es fiel. Hace sabio al sencillo. Cuando la palabra de Dios dice no, es no. Cuando la palabra de Dios dice no os unáis en yugo desigual, es no. No hay concesiones, no hay concesiones. Cuando la palabra de Dios dice no hagas, no llames a lo malo bueno y a lo bueno malo, hermanos, no hay concesiones. Entonces, cuando hay un hombre sencillo, con sencillez de corazón, y le dice a Dios: yo quiero obedecer tu palabra, esa persona se convierte en un hombre sabio. No comete fácilmente errores. No comete errores con facilidad. Pero como el pueblo no conoce la palabra, pero como el pueblo no viene y no ama la palabra, entonces ¿saben qué? El pueblo tiene su propia versión y dice: bueno, es que así dice la Biblia, pero a mí no me va a pasar así. Yo lo voy a convertir, yo lo voy a cambiar, mi negocio que yo voy a hacer con esta persona me va a salir bien, no hay ningún problema, yo puedo coquetear con el mundo, pero yo soy diferente. No, hermanos, no eres diferente. El que cree estar firme, mire que no caiga. Pero cuando hay un hombre sencillo, cuando hay una mujer sencilla, y esa mujer va a la palabra y se encuentra con la palabra, esa persona dice: lo siento mucho, tengo que abandonar, tengo que dejar, no puedo seguir por este camino, no puedo ir aquí, no puedo ir acá. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Entonces eres un hombre sabio, eres una mujer sabia. La palabra de Dios no solamente convierte el alma, sino que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, porque déjame decirte que todo en ella se va a cumplir. Todo en ella se va a cumplir. Así es que, ¿quieres ser un niño sabio? A mí me encanta que los niños se queden aquí, les cuento. Yo no me enojo cuando los padres se quedan con los niños acá. Y tampoco me enojo, hermanos, cuando los jóvenes vienen acá. Vean, aquí vienen más jóvenes y a mí me encanta eso, porque ahora quiero referirme a los jóvenes. Joven, escucha la palabra. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser entendido? Léela, ámala, apasionate por ella, reténla en tu corazón, porque déjame decirte que nunca, nunca, nunca ella te va a fallar. Vas a tomar buenas decisiones. El día de ayer estábamos hablando en la mesa, en la sobremesa con nuestra sobrina, mi esposa y yo, y estábamos conversando allí, y estábamos hablando acerca de nuestros sueños cuando éramos jóvenes. Ya me dije viejo.
Hablábamos de nuestros sueños en nuestra época de la juventud, de los 13, 14 años. Y yo les decía, no, es que siempre cuando uno tiene 13 y 14 años, ¿uno qué quiere ser? Médico. Médico, doctor, arquitecto. Y en mi caso decían médico. Y viene la sobrina y viene y me dice, oiga tío, no, pero usted sí tiene cara de médico, dice. Usted con un mandil y usted allí dice, usted pasa pero fresco como un médico. Ay, yo le digo, pero si yo hubiese sido médico, no hubiese llegado hasta donde estoy. Ame la palabra. Ama la palabra por sobre todas las cosas. Porque la palabra, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y no solamente eso, hermanos, la palabra da sabiduría y da entendimiento, porque los mandamientos de Jehová son rectos, no son chuecos. Cuando tú estés haciendo negocios y ves algo que está chueco, huye. Si viene de Dios es recto, los mandamientos de Jehová son rectos. Y ¿sabes qué? Cuando uno camina derecho, rectito, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Alegrarán el corazón. ¿No te has dado cuenta que cuando andas por caminos chuecos, lo único que cosechas es lágrimas, angustia, ansiedad? Lo único que cosechas es enojo, lo único que cosechas es más mentira y más dolor. Pero cuando el hombre anda en la palabra del Señor, medita en ella y los mandamientos de Jehová son rectos, es una persona que tiene alegría. Es una persona que se goza, es una persona que se alegra. Y ¿sabe qué? La alegría de él no depende de cuánto tiene, la alegría no depende de cómo le va, si le fue bien o le fue mal. Hermanos, la alegría es sobrenatural, es fruto del Espíritu Santo, tiene gozo. ¿Quieres tener sabiduría y quieres ser alegre? No el alma de la fiesta. No el alma de la fiesta, digo alegre. Ay, esto me hace acordar en una ocasión y fue aquí, hermanos, en esta iglesia. Fue, no aquí en la iglesia, no fue aquí en este templo, pero fue con una persona que en ese tiempo venía acá a la iglesia. Yo recuerdo, pastor de jóvenes, entonces viene y dice, pastor, quiero que nos acompañe por favor a la quinceañera de mi hija. Yo dije, bueno, está bien. Yo recuerdo hasta el pasaje que prediqué. Era del Salmo 34. Era acerca de cuidarse, era acerca de guardarse. Y yo recuerdo que todo iba bien, hermanos. Esto es la típica como cuando invitan al hombre de Dios, ¿no? Entonces el hombre de Dios va a la boda, al matrimonio, a todo lo demás. Oiga, y todo es santo. Hasta que llega un momento, hermanos, en que todo se acabó la santidad y a uno ya empieza a sentir presión social. Le sirven primero el plato, ¿sí? Entonces lo ponen cerca de la puerta. Entonces a uno ya le empiezan a decir, pastor, el culto empieza, en ese tiempo teníamos culto como a las 5, pastor, el culto empieza a las 5 de la tarde, ya son las 3, creo que debería de irse para llegar puntual. Entonces uno ya empieza a sentir aquello, ¿no? Y en ese rato el Espíritu no me llevaba todavía a venirme, entonces me quedé un poco más de tiempo y eso ya fue el colmo de los colmos. Porque ya cuando estaba allí, yo estaba ahí todo tranquilo, entonces viene una persona de la iglesia y viene y me dice, pastor, bailemos. Los que me conocen ya saben, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, Yo sé que hay algunos aquí que a veces buscan a otro pastor para que los case, justamente por esto que estoy hablando ahorita. Entonces cuando la hermana a mí me dijo, vea pastor, bailemos, digo, no hermana, digo, no, pero pastor, ¿qué hay de malo? Pero pastor, si solamente es algo así nada más. No, es que los mandamientos de Jehová son rectos y ellos traen verdadera alegría al corazón. Hermanos, en ese ratito siguió la fiesta y yo me fui con la bendición. Yo salí. Ay, gracias a Dios, hermanos, ya no me invitan. Gracias al Señor. Pero no se preocupen, ustedes le tendrán que dar cuenta a Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Verdadera alegría. Usted no necesita andarse pegando ahí unos guarapos de vez en cuando. Usted no necesita por allí andarse embriagando los viernes o es un tomador social. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová es recta.
alegra el corazón. Lo que a usted le hace falta es palabra de Dios en su vida. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. La palabra de Dios hace sabio. La palabra de Dios da sabiduría y da entendimiento. Y termino con esto y luego dice allí, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oiga, hermanos, la palabra de Dios nos despierta, la palabra de Dios nos hace ver las cosas como son. La palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios alumbra nuestros ojos. Es un despertar. Y aquí quisiera que algunos despierten con este texto que les voy a leer. No es que están dormidos, hermanos. No, en serio, ahorita no los veo dormidos. En otras ocasiones sí veo algunos que me dicen sí, no me dicen amén, me dicen así. En esta ocasión no hay ninguno, el domingo anterior tampoco, hermanos. Pero quiero que despierten con este texto. La palabra del Señor dice en Proverbios, mi querido Eric. Proverbios capítulo 7, versículo 1, hablando de esta parte, que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, te hace ver lo que no ves. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos, guárdala, guárdala. Lígalos en tus dedos, manténla cerca tuyo, lígalos en tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Para qué voy a hacer eso? Miren, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus. La palabra de Dios alumbra. Cuando viene un vecinito, cuando viene el jefecito, cuando viene la secretaria, cuando viene una persona así, la palabra de Jehová alumbra y te dice, por favor, huye. Huye. Por favor, no te quedes, por favor, huye. Usted ahora va a entender, mi esposa y yo tenemos un código y gracias a Dios siempre lo respetamos. ¿El código cuál es? Siempre andar juntos, siempre. Nosotros comemos juntos, dormimos juntos, trabajamos juntos, todos juntos, todos juntos. Y no solamente desde ahora, mis hermanos, siempre desde que estamos aquí. Los jóvenes que se acuerdan de esa época me van a recordar que yo les caí mal cuando me presenté aquí en la iglesia como no pastor de jóvenes, como el ayudante del pastor de jóvenes en ese tiempo. Yo en ese tiempo yo me levanté, yo dije, mi nombre es Jaime Carriel, felizmente comprometido. Así de una. Felizmente comprometido, yo tengo una persona a mi lado, ella se llama Becky y con ella me voy a casar. Y les caí mal. Les caí mal. ¿Y quién se cree pues para decirnos eso? Ay, como que si fuese la última Coca-Cola en el desierto. Les caí mal. No lo hice porque era la última Coca-Cola en el desierto, sino que mis queridos hermanos, siempre me conduje así. Yo soy del pensamiento que cuando uno se enamora es para casarse. Si tú no te vas a casar, estás perdiendo el tiempo. Así que por esa razón yo tenía que poner el ojo bien y la bala también. Y punto. Oiga, y no me equivoqué. Oiga, están con el gozo del Señor hoy. Queridos hermanos, la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento. Jóvenes, reaccionen, jóvenes, reaccionen. La palabra de Dios es para ti, la palabra de Dios es para el adolescente, la palabra de Dios es para el joven, la palabra de Dios es para todos. Ustedes los adultos les dan los mejores teléfonos, los mejores zapatos, las mejores ropas, le dan lo mejor, pero no le dan lo eterno. No le dan lo eterno. ¿Y por qué no dan lo eterno? Porque no lo tienen. Porque como no tienen palabra, entonces no tienen que dar. Entonces tú tienes que tener palabra para dar palabra. Que cuando tú vayas a un lugar te respeten simplemente porque tú estás allí y digan, ya llegó. Y cuando tú llegas tú sabes que los ratones no se pasean, entonces todos andan derechitos y en santidad. Porque tú estás en santidad. Pero cuando te reciben en aplauso y dicen, ya llegó el alma de la fiesta, ¿y ahora qué hacemos? Preocúpate. Preocúpate. Preocúpate, porque no los estás llevando a la eternidad.
Así que, mis queridos hermanos, por esa razón, la palabra de Dios entonces da sabiduría y da entendimiento. Gracias al Señor. Demos gracias al Señor por esa palabra que Él nos ha dado, y tomemos por favor el desafío y la iniciativa de ¿qué? De meditar en ella, de guardarla, de conservarla en el corazón. Y déjeme decirte que vamos a cambiar. Nuestra alma cambiará. Déjenme decir que seremos sabios, seremos muy sabios. Déjenme decirles, hermanos, que siempre tendremos alegría, siempre tenemos alegría en el corazón y siempre tendremos un camino abierto. Siempre tendremos un camino abierto. Así que, mis queridos hermanos, hoy quiero motivarles nuevamente. Regresemos a la palabra. ¿No la dejaste de leer? Vuelve a leerla. ¿Dejaste de escribir tus devocionales? Vuelve a escribirlos. Joven, hoy quiero hablarte a ti. Tal vez nunca has leído la Biblia. ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas? Eso sí, pero sé humilde, sé sencillo. Vea la palabra con humildad y verás cómo ella te va a transformar y cómo ella te va a cambiar. Y si usted está ya de la tercera edad, que usted dice, ya estoy más cerquita de Dios que de acá de la tierra, no importa. Síguela leyendo, síguela leyendo, síguela leyendo. La palabra de Dios es para todos. Así que pónganse de pie, vamos a orar a nuestro Señor. Oramos al Señor. Tal vez tu alma está angustiada. Tal vez tu alma está perdida. La palabra de Dios dice que ella es perfecta y que convierte el alma. Solamente léela, solamente medita en ella. Hoy toma el compromiso de leerla siempre, todos los días de tu vida, nada más. Padre mío, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Que te conozcan a ti, esa es la única razón, Padre. Esa es la única razón por la que cada vez que tengo la oportunidad, Señor, de poder pararme al frente en los diferentes grupos, en los diferentes lugares donde tú me llevas, es poder hablar, Señor, de tu palabra, es poder hablar de ti. Es hermoso, Padre amado, cuando Pedro dijo, no tengo ni plata, no tengo ni oro, pero lo que tengo te doy. Qué hermoso es que tu pueblo tenga solo la palabra para dar. Qué hermoso es que nosotros podamos tener, Padre amado, solamente palabra de esperanza. Señor mío, por esa razón hoy nos regresamos a ti. Hoy, Padre amado, volvemos a ti. Porque Ecuador necesita gente que viva la palabra de Dios. Así es que hoy, Padre amado, en esta mañana, este pueblo y yo, Señor, este pueblo y yo, una vez más, Señor, nos comprometemos. Una vez más nos comprometemos, Padre amado, a guardar la palabra que es perfecta. Porque necesitamos cambiar. Padre, yo necesito cambiar en muchas cosas, en muchas cosas. Y si tú necesitas cambiar también, dile al Señor, Señor, cámbiame. Señor, regresaré todos los días a tu palabra para que me cambies, para que me hagas de nuevo, Señor. Padre amado, yo quiero permanecer en ella porque tu palabra es fiel y quiero ser sabio. Al ver, Padre amado, que todo lo que en ella está escrito se cumplirá. Por tal razón debo de tener temor reverente. Debo mantenerme en santidad y debo de mantenerme en pureza. Padre, esa es la motivación y esa es la razón de nuestra existencia. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Padre amado, que te conozcan a ti, nada más que te conozcan a ti. Señor, y ellos no van a necesitar consejeros, no van a necesitar psicólogos, psiquiatras, porque tu palabra, Señor, la cual es viva, Señor, los alimentará, los transformará, los cambiará y los hará sabios. Harán buenos negocios, se casarán bien, los solteros, tomarán buenas decisiones, Señor, en su vida, Padre amado, y todo será para la gloria de tu nombre. Padre eterno, Señor, tus mandamientos son rectos. Danos entendimiento, Señor, si hay algo chueco, si hay algo que está torcido, si hay algo que está torcido. Señor, hoy tu palabra nos dice, mira, lo que proviene de Dios es recto. Y ¿sabes qué? Trae alegría a tu corazón. Pero el quitar la vida, pero el lastimar, el dañar, aquello no, aquello no.
Aquello trae alegría al corazón. Padre, todo lo que proviene de ti es así. Siempre es así. Padre amado, tus mandamientos son puros. Alumbran los ojos. Alumbran los ojos. Si hay inmundicia, si hay una práctica en tus relaciones, si estás con alguien y tú dices que lo amas, que la amas, pero sin embargo los actos que estás haciendo no son puros, eso no es de Dios. Por tal razón vives en oscuridad, por tal razón vives en depresión, vives en tristeza. Esa es la razón. Hoy regresa al Señor. Hoy dile: Padre amado, regreso a ti y regreso a tu palabra. Tu palabra guardaré. Tu palabra guardaré. Abraza con amor. Abraza con amor.